Bueno, para todos, buenos días, señoritas y Nicolás. Buenos días. Vamos a iniciar, que pues tenemos un tema bastante interesante que está hoy día muy de moda. Bueno, independientemente de la pandemia, realmente el tema que nos toca hoy tiene que ver con pues, el desempleo, ¿no? Pero pues lo vamos a ver mirando un poco ese impacto psicosocial que tiene el desempleo en cada uno de nosotros. Cómo el desempleo está tornándose como una condición de crisis en un país que considero yo que tiene un alto nivel de desempleo, pues demuestra también una gran deficiencia en lo que tiene que ver con su desarrollo económico, con su desarrollo financiero y todo de ahí en adelante, un poco de cosas que realmente pues, afectan. Pero nos vamos a centrar en esa parte de la psicología social del desempleo. Vamos a mirar algunas cosas que en algún momento durante estas 2 semanas que hemos trabajado, seguramente lo hemos mencionado por algún otro tema y pues por aquello de las diferencias en cuanto al género, seguramente lo hemos mencionado, pero pues en esta ocasión nos vamos a centrar más exactamente en ese tema del desempleo y el impacto psicológico que tiene en cada uno de nosotros, el impacto social que también genera, los conceptos, las ideas que a partir de este tema, el desempleo, se presentan en los gobiernos, ¿no? El gobierno, las políticas de Estado, pues también generan una gran influencia en este concepto del desempleo. Eh, entonces, eso es lo que vamos a trabajar pues hoy mismo. Y pues me gustaría muchísimo que ustedes también, pues de acuerdo a lo que yo vaya planteando, los avances que yo vaya dando en el tema, pues ustedes tienen sus aportes, pues siempre serán bienvenidos y me gustaría mucho pues que los tuviesen. Para mañana tenemos lo que trabajamos ayer con la colaboración de Nicolás y Laura. Entonces, para que tengamos presente eso, el jueves quiero pedirte el favor a ti, Saret González, y a tu hermana Nidia González. ¿Ustedes son hermanas? De corazón sí, señor, pero solo coincidimos en En el apellido. Sí, señor. El apellido, sí, estaba yo mirando eso, pero bueno, ok, para ustedes dos, quiero que revisen un tema muy interesante también que vamos a manejar el jueves con la colaboración de ustedes dos, señoritas, y tiene que ver con el tema de la psicología de la agresión, ¿no? Ese componente tan fuerte que a veces nos golpea y que nos afecta severamente. Entonces, vamos a mirar un poco ese tema de la psicología social de la violencia familiar, de la agresión misma, ¿no? Listo. Entonces, ahí en la sesión 14, de nuestro programa está, hay dos textos, uno, el de Barón, el tema de agresión está en el capítulo 11, y en el libro de David Myers está en el capítulo 6. Entonces, ustedes pueden acceder a alguno de estos dos y por favor lo trabajan para el jueves allá en esta clase presencial, ¿no? Entonces, para que las señoritas González, Saret y Nidia puedan por favor preparar muy bien ese tema para el jueves. ¿Listos, señoritas? Se quedan conmigo ahora cuando terminemos la clase para darles ciertos lineamientos con respecto a ese tema de la agresión humana y de la agresión desde el punto de vista biológico,
los diferentes tipos de agresión que existen y bueno, algunas otras cosas, pero bueno, eso lo miraremos en su debido momento ahorita cuando terminemos clase. Entonces, Lidia y Isabel, por favor. Sí, señor. Bien, antes de comenzar, permítanme, por favor, compartirles este pequeño video que nos habla un poco pues, precisamente del tema de la agresión. Permítanme un poco, lo estoy activando un momentico. Y ya miraremos, hablaremos al respecto y tendremos en cuenta ciertas variables que son importantes analizar cuando hablamos nosotros del impacto psicosocial, el impacto psicológico en las personas. Entonces vamos a mirar esta pequeña charla que nos da una psicóloga y que nos habla de ese impacto psicológico. Entonces vamos a comenzar por este lado. El desempleo es una de las principales preocupaciones de la sociedad y sobre todo ahora que estamos pasando una pandemia. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de hablar de desempleo es definir qué es estar en desempleo. A nivel psicológico decimos que una persona está en una situación de desempleo cuando no tiene un puesto de trabajo, pero sí quiere tenerlo. O bien cuando teniendo un puesto de trabajo es tan precario que necesita de un aporte extra económico para poder sobrevivir. Hay muchos estudios que han intentado ver las consecuencias del desempleo a nivel psicológico. A modo de resumen, diría que lo principal es la afectación en la autoestima. Pero en la autoestima a 3 niveles. Un primer nivel, la autoestima en cuanto a cómo me veo yo a mí mismo. Un segundo nivel, en cómo los demás me ven, cómo yo creo que me ven los demás. Y un tercer nivel, en cómo yo me veo capaz de afrontar esta situación y salir de ella. Además de esta afectación en la autoestima, se han visto otras 5 consecuencias psicológicas. 1. El deterioro de las relaciones familiares. 2. El aislamiento social. 3. Síntomas ansioso-depresivos, por ejemplo, irritabilidad, ansiedad o nervios, sensación de apatía o cansancio, desequilibrios alimenticios. Una cuarta consecuencia que tiene que ver con la sensación de fracaso. Y una quinta consecuencia que sería más a nivel general, el deterioro global de la salud mental. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si estoy desempleado y encima de larga duración, qué puedo hacer? ¿No? O bien para no tener estas consecuencias, o bien para aliviarlas. Yo os daría 5 sugerencias. La primera sería mantenernos activos. Activos en cuanto a deporte, diario, caminar, pero también tener unas rutinas diarias, levantarnos a la misma hora, más o menos, vestirnos, ducharnos, arreglarnos, ¿no? Salir a la calle, mantenernos activos. También con formación, es decir, no solamente activos en cuanto a movernos, sino también activos mentalmente. Cursos online, formación constante. Esa sería la primera sugerencia, mantenernos activos. La segunda sería cuidarnos por dentro, es decir, cuidar la alimentación. Es momento de sentir que estamos siendo unas personas que nos autocuidamos, que estamos alimentándonos de manera saludable, y también es el momento del cuidado del cuerpo. Fomentar el autocuidado sería la segunda sugerencia. La tercera sugerencia sería realizar actividades de ocio.
Eso nos ayudaría a distraernos, a salir de lo que es la búsqueda de empleo, pero también a fomentar las relaciones personales, de tal manera que podamos hablar con los demás, decirles que estamos en desempleo, porque muchas veces el boca a boca es lo que nos puede ayudar a encontrar este empleo que queremos, ¿no? Este empleo deseado. Por lo tanto, la tercera sugerencia sería esta: mantener actividades de ocio con gente a la que podamos decir que estamos en situación de desempleo y que nos pueda dar sugerencias, aportaciones. La cuarta sugerencia sería tener una actitud proactiva ante los nos. Es decir, vamos a encontrar muchas veces no, o no me contestan, o me dicen que no le hago falta, o que estoy sobrecualificado, o todo lo contrario. Entonces, ahí hace falta tener esta actitud proactiva de, bueno, me han dicho que no, pero yo sigo. ¿Por qué? Porque hay que, como digo yo siempre, ¿no? El desempleo es sembrar, sembrar y ya. Estar en desempleo es ir sembrando y ya veremos cuando recogemos, ¿no? Y la quinta sugerencia, para mí más importante, es fomentar el diálogo interno constructivo, es decir, trabajar la autoestima. Es muy importante que nos convirtamos en nuestro mejor manager, es decir, en nuestro mejor coach, ¿no? Para poder motivarnos, fomentar en nosotros mismos esta motivación, ¿no? Y me parece que la pregunta, ¿no?, con la que acabaría este vídeo sería, a los que estáis buscando empleo, ¿no? ¿Realmente sois la mejor versión de manager de vosotros mismos que podéis ser? Ok, vamos a retirar entonces este video. Perdónenme, antes de que se active otro por ahí. Terminar haciendo eso. Entonces, ya, ok. Bueno, prácticamente lo que nos está comentando pues, la psicóloga, realmente, pues como les decía yo ahorita, pues ese impacto psicológico, pues ahí nos mostró una gran crisis a nivel individual, una gran crisis a nivel familiar, porque pues no tenemos como alternativas de solución a lo que nos está afectando. Entonces, fíjense que esa parte del desempleo pues influye de una manera muy fuerte en nosotros. Y eso nos lleva también a que tengamos que entender lo siguiente. Yo vería este tema del desempleo en tres aspectos. Primero que todo, yo pensaría que aquí uno tiene que entender de que de pronto las personas en algún momento tuvieron la posibilidad de trabajar. Entonces, tienen la capacidad, tienen la habilidad, tienen el conocimiento, y entonces aparece la primera forma de desempleo, ¿no? Entonces, esta primera forma de desempleo de quien, estuvo cesante, pero luego ya empezó a trabajar, llega a ser trabajador, ¿no? Entonces, como que tuvo la oportunidad de acceder. Tuvo un tiempo en donde estaba desempleado, pero luego tuvo la oportunidad de llegar a ser un trabajador, ¿no? Entonces, como que pasa por esas situaciones en donde la persona pues empieza a tener esa oportunidad de ya no estar desempleado. Pero bueno, tuvo esa oportunidad de hacerlo. El desempleo también, como otra manera, otra forma de que aparece este desempleo, tiene que ver con que el desempleo o la persona ha tenido la posibilidad bueno, digamos que no ha estado trabajando, ¿sí? Pero tiene la expectativa y la esperanza de que puede trabajar, ¿sí? La anterior ya había tenido la oportunidad de trabajar, pero quedó desempleado, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga esa opción de haber trabajado, pues como que me genera a mí como cierta credibilidad.
me genera a mí cierta tranquilidad, porque bueno, yo estuve trabajando y bueno, me quedé sin trabajo, pero pues quiere decir de que tengo esa opción de volver a trabajar, ¿sí? Eh, entonces, acá en la segunda forma, el desempleo de quien ya ha sido trabajador, ¿sí? Es decir, de quien vive en el contexto de la sociedad industrial, de una sociedad de consumo, y ha perdido el empleo, ¿sí? Entonces, pues aquí también se genera una relación muy clara en donde yo me acostumbré a tener cierto tipo de ingreso económico, yo me acostumbré a tener cierto tipo de privilegio, de cumplir cierto tipo de cubrir cierto tipo de necesidades, porque pues la sociedad de consumo, esa sociedad en donde nosotros sabemos de que porque tenemos trabajo, tenemos la oportunidad de satisfacer ciertas necesidades primarias o secundarias, pero tenemos la oportunidad, ¿sí? Pero entonces aquí nosotros hemos tenido claro de que ya, pues como tenía esa oportunidad de trabajar y ahorita ya no la tengo, pues entonces también tengo la oportunidad de seguir como en la búsqueda del trabajo, ¿sí? Y otra última forma del desempleo, de forma de desempleo, es de quien no ha sido nunca trabajador. Y este sí es mucho más crítica la situación porque no tiene experiencia laboral, seguramente no tiene la formación o no ha tenido la capacidad de asumir cierto tipo de responsabilidades. Entonces, quien no ha sido nunca un trabajador, pues no tiene puntos de comparación, no tiene puntos de análisis que le permitan entender a qué podría aspirar él. Entonces va a tener pocas oportunidades de entrar a esa condición trabajadora, a esa condición obrera, ¿sí? Entonces, fíjense que esa última, este desempleo es mucho más aversivo, mucho más castigador, precisamente porque la persona ni estuvo trabajando y luego se empleó, perdón, quedó desempleado o lo contrario. No, acá simplemente la persona ha sido desempleada todo el tiempo. No ha tenido la oportunidad de estar trabajando en absolutamente nada. Ahora, con respecto a lo que nos comentaba la psicóloga, la conferencista, ella mencionaba pues como esa tríada cognitiva que nos la plantea Aaron Beck, este psicólogo cognitivo, en donde se ven esos tres aspectos claros de la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Si yo soy una persona desempleada, si yo no tengo trabajo, si se me está afectando a partir de eso mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen y todos mis autos, ¿no? Entonces, realmente eso me lleva a mí a evaluar o a ponerle atención en cuál es la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, eso me dice a mí qué tan afectada está mi autoestima, qué tan alterado está mi autoconcepto, ¿no? Entonces, esa tríada cognitiva que comienza con la percepción que yo tengo de mí mismo se asocia a la percepción que la gente tiene de mí. Es decir, cómo me ven los demás, o sea, me ven como una persona que sí puedo conseguir trabajo, ¿no? ¿Será que sí confían en mí? Porque es que la triada cognitiva, digamos, está asociada muchísimo a la interpretación que yo le doy a mi contexto. Y en mi contexto, pues están los demás. Y me pongo a pensar, porque esto es cuestión de cognición, por eso se habla de la tríada cognitiva de Aaron Beck, en donde él plantea, en esta tríada cognitiva, él plantea que la percepción, ¿cuál será la percepción que tienen las demás personas de mí? Pero entonces yo soy el que estoy pensando en qué va a pensar esta persona de mí.
¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar toda esta sociedad inmediata que tengo alrededor mío? ¿Sí? Entonces eso también termina afectándome dependiendo de cómo es mi autoconcepto, cómo es mi autoestima. Y todo eso porque pues pareciera ser de que esto se está conectando de una manera u otra, se está relacionando y termino yo entonces teniendo una idea de cómo me va a ir en el futuro. Es decir, cuál es la percepción que yo tengo de mi futuro. ¿Qué será de mí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? Si mi percepción hacia mí es negativa, si yo pienso que la percepción que tienen los demás sobre mí también es negativa, entonces ese caldo de cultivo negativo va a hacer de que mi idea hacia futuro sea también negativa. Entonces esa triada cognitiva que nos estaba planteando ella, ¿sí? En las dificultades, en las relaciones familiares, en la percepción de fracaso que yo tengo, en cómo esto termina alterando muchas cosas, afectando a la persona con un aislamiento total, un aislamiento que realmente pues, está muy ligado a sus estados depresivos fuertes que puede llegar a tener la persona. Que lo hablamos en algún momento en la clase, decíamos de que la persona ni siquiera se arregla, ni siquiera corre cortina, ni siquiera se levanta a ducharse. No, la percepción de fracaso es muy alta, ¿sí? Entonces eso lo lleva a ese aislamiento, a esa irritabilidad. Y entonces, pues eso incrementa unos estados de nervios muy fuertes que si esta condición no mejora, si mi percepción es totalmente negativa, esa tríada cognitiva es supremamente negativa, pues entonces ahí de pronto empieza a afectarse la salud mental, ¿sí? La salud mental de la gente. Entonces, ese tema del desempleo es supremamente importante analizarlo desde unas variables que vamos a mirar ahorita, porque la persona termina sintiéndose pues muy mal. Y no es solamente, digamos, la persona que está en crisis, sino todo su alrededor, ¿sí? Entonces, aquí hay varios aspectos a tener en cuenta cuando hablamos nosotros del desempleo, ¿sí? Cuando miramos nosotros esas consecuencias, ¿no? Digamos que esa características psicosociales sobre el desempleo, pues empieza a mirar cómo el concepto de la salud mental se viene afectando, cómo los estudios que se hacen a nivel de investigación, a nivel psicosocial, pues corroboran de que la salud mental se torna totalmente negativa. Es una concepción y un concepto supremamente firme con respecto a lo que tiene que ver con esa salud mental. Y esta parte de la salud mental, pues, pues nos va a afectar enormemente. Si yo percibo pues, que me siento totalmente frustrado, mi comportamiento entonces va a estar ligado a eso. Digamos que mi interacción social también va a estar muy afectada. La autopercepción que yo tengo de una manera individual o de una manera colectiva, pues va a generar también una serie de factores que hacen de que mis actitudes se conviertan en algo pues, que pues, explica un poco mi desespero, mi angustia y mi poca credibilidad. Entonces, realmente hay que mirar un poco, y aquí es donde yo me voy a centrar, en una serie de variables pues, que realmente pues, terminan afectando, cuando se habla de ese estudio del desempleo, digamos ese impacto psicológico del desempleo, pues realmente pues sabemos nosotros de que tienen las consecuencias mucho más grandes de ese impacto del desempleo en nosotros y sobre todo en la salud mental, ese deterioro psicológico de las personas que están sin trabajo, ¿sí? Digamos, ese
ese deterioro pues nos lleva a nosotros a pensar de que pues pareciera ser que esta persona no va a tener esa tranquilidad, no va a tener esa paz porque pues precisamente se siente muy, pero muy afectado. Y es obvio pues porque pues si todos los días yo estoy teniendo una percepción negativa, a partir del momento que estoy desempleado, pues entonces las personas desempleadas van a tener un gran deterioro psicológico, ¿no? Entonces no voy a confiar en mí mismo, realmente las condiciones en las cuales yo estoy viviendo, eso me genera una inestabilidad emocional, ¿sí? Y eso me lleva, como lo decía la psicóloga, nos lleva a una irritabilidad, nos lleva a un neuroticismo por esa reacción ante el desempleo, ¿sí? Entonces, entramos como en una apatía, entramos como en una desesperanza prendida, entramos como en una resignación, ¿sí? Entonces, como que la moral se pierde, ¿sí? Se disminuye y como que ya no tengo ningún tipo de expectativa y ya no hay satisfacción, por el contrario, todo es insatisfacción, todo es frustración, ¿sí? Entonces, esa impotencia que tienen las personas, pues constantemente están afectando porque es que eso martilla todos los días, ¿sí? Martilla todos los días y esa desesperanza tan fuerte, pues hace que las personas con frecuencia, pues como lo decía en el video, se presentan trastornos del sueño precisamente porque no tengo cómo salvar a mi familia, tenemos muchas deudas y eso pues afecta mucho más. O sea, una de las cosas que uno debe tener claro acá en este punto es de que ustedes saben de que el poder descansar, el poder dormir, alivia un poco el malestar. Las personas que no concilian el sueño, que tienen trastornos para conciliar el sueño, ¿sí? Pues entonces van a descompensarse y eso empieza a tener una serie de trastornos psicológicos, de alteraciones en la personalidad, de alucinaciones auditivas, visuales, porque precisamente no hay un reposo, un descanso, ¿no? Entonces, realmente esa falta de ajuste, ese impacto emocional, pues conllevan a que la persona empiece a verse afectada en su aspecto psicológico. El bienestar psicológico como que se ha perdido y como que se da un incremento en esa alteración en la salud mental, ¿sí? Acá lo que tenemos que mirar un poco es el impacto en cada variable que yo voy a mencionar ahorita más adelante, el grado de bienestar psicológico o la pérdida de ese grado de bienestar, ¿sí? De satisfacción con la vida o de frustración con la vida, el nivel de autoestima que tenemos nosotros en un momento determinado, ¿sí? Pero esos son indicadores de salud mental. Si todo esto que yo les acabo de mencionar, como por ejemplo la baja autoestima, una insatisfacción hacia la vida, un incremento en la ansiedad, un sentimiento de depresión permanente, una frustración fuerte, pues entonces es un indicador de que la salud mental va por un camino de deterioro fuerte, ¿sí? Y entonces eso lleva a que tengamos que entender de que esos efectos del desempleo en la salud mental son muy fuertes. Bienestar psicológico, sentimiento depresivo, un incremento de la ansiedad. Aquí hay que entender que también, bueno, cuando nosotros hablamos de ansiedad, nosotros sabemos de que la ansiedad en cierta manera, hasta cierto punto, podría ser adaptativa. Digamos que la ansiedad nos ayuda a reaccionar de alguna u otra manera en forma positiva cuando nos vemos en peligro, porque pues, nos hace reaccionar, nos da un cimbronazo y reaccionamos. Digamos que esa ansiedad, digamos que es adaptativa. Pero cuando ya pasa unas líneas pues, que no son adaptativas, pues lógicamente pues, la ansiedad termina siendo un factor que me bloquea, un factor que me limita, que no me permite pensar bien. Pues,
que hablábamos ahorita, la ansiedad entonces, o ese incremento de la ansiedad, ¿sí? Como esa percepción que yo tengo erróneamente, por eso yo hacía la explicación de una ansiedad adaptativa, de la que me permite reaccionar adecuadamente ante cierta situación y dar la respuesta adecuada, o una ansiedad totalmente desadaptativa, en donde la ansiedad me hace ver las cosas como que las estoy viendo de una manera muy catastrófica, estoy teniendo esa visión catastrófica, ¿sí? Todos mis esquemas de pensamiento están ligados a que esto es supremamente negativo, entonces la ansiedad ya se convierte en una limitante, porque yo percibo que estímulos reales o imaginarios me están afectando, ¿no? Entonces, cualquier cosa yo la veo como un detonante, ¿sí? Cuando no es así. Pero esos niveles de ansiedad, ¿sí? Que están muy ligados a lo que se conoce en el ámbito organizacional como el burnout, que es el quemarse, que es el nivel de estrés mucho más elevado. ¿Por qué? Porque me estoy quemando, emocionalmente me estoy quemando. Entonces, están muy de la mano esos niveles de ansiedad tan elevados con el burnout. ¿Por qué? Pues porque con el paso de los últimos meses, el nivel de satisfacción en mi vida es muy bajo, ¿sí? Y eso, volvemos a hablar de que termina deteriorando mi autoestima. Entonces, fíjense ustedes que eso nos lleva a mirar ese índice de salud mental, ¿no? Que realmente, pues, va a depender muchísimo de ciertos factores, ya los vamos a mencionar, con respecto a esa parte de la depresión, con respecto a la parte del bienestar psicológico, de la autoestima, de la satisfacción de la vida, de mi estado de ánimo. O sea, si estamos hablando de que un índice de salud mental se está presentando, como lo estamos mencionando, con todas esas falencias, pues entonces el estado de ánimo pues va a ser también supremamente deteriorado, ¿sí? Entonces se pierde el bienestar, se disminuye la autoestima, ¿sí? Y eso es en muchos aspectos lo que puede estar generando, pues como las personas que terminan tomando decisiones suicidas, ¿no? Porque realmente ya han venido de un fracaso. Imagínense ustedes cómo estará esa tríada cognitiva tan afectada, porque mi percepción es negativa, la percepción que tienen los demás hacia mí es negativa, y mi idea hacia mi futuro, pues es totalmente incierto. ¿Yo para qué intento? O sea, si yo realmente no voy a tener ningún tipo de logro en mi vida, o sea, ya pierdo totalmente toda la credibilidad que yo pude tener en algún momento, ¿sí? Todos mis ahorros con respecto a mi autoconcepto, con respecto a mi autoestima, ya se fueron al piso. Entonces, todo eso lleva a que tengamos que realmente que entender de que la salud mental conlleva que de pronto la persona tenga ideas suicidas, ¿cierto? Porque pues hay una privación económica, hay problemas familiares, ese deterioro psicológico pues de la persona que está desempleada, pues realmente no va a generar ningún tipo de bienestar. Y es tanto el afecto, perdón, lo que afecta tanto esta situación que así yo estoy rodeado de personas que me quieran ayudar, estoy totalmente apático porque no tengo confianza en mí mismo, porque no tengo esos recursos económicos, porque no me siento seguro, porque me siento un estorbo, porque mi posición social también se ve afectada. Entonces, aquí es donde vamos a entrar un poco. Pues nosotros sabemos de que, pues que el trabajo, el tener un trabajo, pues nos ayuda muchísimo a satisfacer muchas necesidades, ¿sí? El grado de motivación es elevado. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que hacer durante el día, ¿sí? Mis actitudes hacia mi vida y hacia lo que yo realizo me parece genial, ¿sí?
Y bueno, aquí hay algo muy importante y es de que esperaría yo que este trabajo que yo estoy realizando me guste, realmente tenga esta motivación intrínseca de lo que yo estoy haciendo. Porque bueno, y eso nos pasa a muchos, que la gente pues sí tiene su trabajo, pero realmente no se sienten muy contentos por lo que están haciendo o por el sitio donde están trabajando, ¿sí? Entonces, solamente el hecho de tener trabajo, de tener una actividad diaria en donde yo cumplo cierto horario, sea tiempo completo o sea medio tiempo, pues me genera motivación. Además, cuando hablamos nosotros de tener demasiado tiempo libre, pues eso empieza a generarle una serie de fantasmas cognitivos, de ideas irracionales negativas, que entonces llevan a que yo tenga un riesgo muy fuerte de entrar en esa alteración de mi salud mental, ¿sí? Porque a mayor tiempo libre, pues seguramente voy a estar maquinando de qué manera entonces creo yo que me voy a hacer daño. Entonces, esa parte de la motivación hacia el trabajo es muy válido, ¿sí? Quiere decir de que las personas que tienen la posibilidad de estar trabajando, ¿sí? Pues tienen esas diferencias en cuanto a actitudes, en cuanto a motivación, porque tienen la posibilidad de suplir ciertas necesidades, tienen la experiencia de estar trabajando, ¿sí? Pero aquí surgen unas variables supremamente interesantes para mirar un poco el impacto del desempleo. Voy a mencionarlas una por una con respecto a este tema del desempleo como lo que nos puede hacer entender un poco ese impacto psicológico, ¿sí? Bueno, creo que lo habíamos mencionado en una de las clases presenciales en días pasados, ¿sí? Pero estábamos hablando nosotros de a quién le afecta más el estar sin trabajo, al hombre o a la mujer. Es decir, el género ha sido una variable muy importante para poder entender ese impacto psicológico. Y hablábamos nosotros de que, pues, al parecer, el hombre es el que más termina afectándose por estar sin trabajo, por una sociedad machista, por una sociedad en donde pues el hombre es el que tiene que estar cumpliendo cierto tipo de compromisos allí al interior de la casa, que tiene que responder por su gente, que no es viable que de pronto la persona, el señor de la casa, esté haciendo labores del hogar. Entonces, realmente el género en este aspecto a entender es que al hombre es el que le impacta un poco más fuerte esa parte del desempleo, ¿sí? Pero aparte del género, aquí tenemos que mencionar otras variables que son muy importantes para tener en cuenta y son las siguientes, ¿sí? Bueno, ya hablábamos nosotros del género, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poco la edad. Y aquí en Colombia, estar sin trabajo pasando los 40 años tiene su impacto, ¿no? Eso quiere decir de que a mayor edad, menos posibilidad hay de conseguir trabajo. O sea, se supone que no somos útiles para la sociedad cuando pasamos de los 40 hacia arriba. Inclusive aquí en Colombia, la edad útil laboral se supone que es hasta los 35 años. Entonces, una persona que se acerca a esa edad, ¿sí? O que pasa a esa edad y está desempleado, el nivel de ansiedad, de angustia, de desespero va a ser mucho más grande, porque la edad que tiene la persona va a ser una limitante y va a ser un factor en donde no lo tengan en cuenta los reclutadores, ¿sí? Eso es acá en Colombia, porque uno ve en otros países que hay personas que están trabajando y que consiguen trabajo, porque pues una cosa es estar trabajando teniendo
60 años o teniendo 50 años, y otra cosa es tener esa misma edad sin trabajo. Entonces, las personas que no tienen trabajo, pero ya pasaron los 45 años o más, el impacto es fuerte. Eso quiere decir de que la edad marca un aspecto importante para incrementar o para disminuir ese impacto psicológico o esos impactos psicológicos que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí la edad es muy importante. También quiere decir entonces que acá la persona que es más joven, digamos los muchachos, los que son adolescentes o los que son adultos jóvenes, pues no van a tener mucho impacto, ¿no? Pues porque por lo general son aquellos muchachos que viven en la casa de los padres, que viven en la casa familiar y que realmente no tienen unos compromisos de responsabilidades grandes, porque pues ellos lo que tienen que hacer es estudiar y bueno, no tienen ningún tipo de conflicto. Entonces, no se preocupan porque tengan que llevar el sustento a la casa, no se preocupan porque tienen que llevar lo de la pensión de los hijos, ¿no? Entonces, realmente la edad aquí influye muchísimo en el estado emocional. Eso quiere decir de que a menor edad el impacto psicológico no es tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque yo tengo toda una vida por delante. Si yo tengo 20 años, 25 años, 30 años, tengo una vida por delante que me ayuda a mí a entender de que tengo la posibilidad de estar trabajando. Ya si yo no me pongo en la tarea de buscar, eso ya es otra cosa, ¿sí? Porque pues no lo necesito, porque yo vivo con mis padres, porque de pronto lo que tengo que hacer es ahorrar plata para invitar a mi novia a un cine o a ir a tomarnos una cerveza, pero eso es lo que me afana, no, pues no me afana absolutamente nada más. Entonces eso lleva a que nosotros entendamos de que a menor edad, menos es el impacto psicológico a nivel del desempleo, ¿cierto? Porque ellos cuentan con los papás, ¿sí? Ellos cuentan con que los papás asumen pues todos sus gastos, ¿sí? Pero los padres también generan cierto tipo de presión porque pues es muy harto, es muy aburrido que la persona esté ahí pues prácticamente holgazaneando y no esté trabajando, ¿sí? Pero ahí alguno de los dos se lo permite, o la mamá o el papá, pero alguno de los dos está ahí como, ay, déjelo, mijo, que ella va a conseguir trabajo, no lo moleste, déjelo que descanse, ¿sí? Déjelo que se distraiga, déjelo que duerma. Entonces, fíjense que en cierta manera el apoyo familiar es muy fuerte, ¿sí? Pero cuando ya la persona tiene 40 años y está ahí en la casa, está con los padres, ¿sí? El que está acostado, pues ya no lo van a ver como muy chévere. El que llegue tarde de rumba y que solamente piense en la farra y que solamente piense en todos sus aspectos sociales tan chéveres para ellos, entonces no creo que sea como bien visto y entonces el deterioro familiar allí va a ser fuerte. Porque estamos hablando de que es una persona, recuerden, que no está trabajando, es una persona que está desempleada, o el joven o la persona que tiene ya más de 40 años. Entonces la persona que tiene más de 40 años, pues va a generar un impacto mucho más negativo. En los demás, en las personas que conviven con él, ¿sí? Y en él mismo también, ¿no? Si tiene un poquitico de pena y de vergüenza, pues seguramente se va a sentir muy mal por lo que está haciendo, ¿sí? Porque pues ese deterioro psicológico asociado al desempleo, pues le impacta, si es que tiene algo de vergüenza, ¿no? Porque si no la tiene, pues simplemente pues tiene esa vida en donde pues todo el mundo prácticamente lo está manteniendo ahí en la casa, los familiares, ¿sí? Entonces, fíjense que la edad nos dice que a menor edad, menos impacto psicológico del desempleado y a mayor edad es más fuerte y la influencia de la edad más alta en edad, pues lógicamente la persona se va a sentir supremamente mal. Y bueno, esto lleva a entender
de que las personas que tienen o que estaban trabajando y que llega un momento en que se acabó el trabajo, entonces, pues, ¿cómo nos termina afectando? En unión con el género, hombre o mujer, en unión con la edad, aquí hay que entender también otra variable muy importante y es el tiempo, ¿sí? El tiempo que lleva la persona sin trabajo, ¿sí? Entonces, acá en el tiempo, si nosotros nos imaginamos una línea de tiempo en donde yo venía trabajando, ¿sí? Digamos que hoy es 1 de febrero del 2022, entonces hoy este día me pasaron la carta de despido en la empresa. Entonces, bueno, sí, no me da mucha alegría, pero fíjense que acá asociamos mi edad. Si a mí me pasan la carta de despido en mi empresa, teniendo yo la edad que tengo, wow, me empiezo yo a preocupar, ¿sí? O sea, como que el nivel de angustia inmediatamente de pronto se puede ir incrementando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues ya conseguir un trabajo como el que yo tenía ahorita va a ser mucho más complicado, ¿sí? Entonces, cuando a mí me pasan mi carta de despido hoy, bueno, si yo no soy tan, si mi mayoría de edad no es tan fuerte, entonces de pronto y eso creo yo que lo vivimos todos, ¿no? Que cuando yo llevo un buen tiempo trabajando y resulta que pues me pasaron la carta de despido, entonces los primeros días yo los asumo como que estoy en vacaciones, ¿no? Pues vacaciones forzosas, en últimas también son vacaciones, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo estoy trabajando es de que, bueno, me sacaron, entonces yo descanso, como que estos primeros días, este primer mes, pues como que me relajo, me merezco este descanso, ya me preocuparé entonces por conseguir trabajo más adelante, vuelvo y digo, dependiendo de mi edad, ¿sí? Entonces, aquí va muy de la mano el tiempo que yo llevo sin trabajar y mi edad, ¿sí? Inclusive con el género, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos quiere decir esta variable del tiempo es que a la medida o en la medida que estamos pasando el tiempo y no conseguimos trabajo, el incremento de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de la irascibilidad, de todo lo que veíamos anteriormente se incrementa, ¿sí? Porque a mayor tiempo sin trabajo, pues más impacto vamos a tener, más impacto psicológico, más impacto psicosocial, ¿sí? Y esta parte psicosocial es clara porque cuando yo estaba trabajando, pues de pronto yo tenía la oportunidad de pertenecer a un club o me reunía con mis compañeros de trabajo cuando eran fines de semana, nos reuníamos para ir a jugar billar o para ir a jugar bolos o para ir a una obra de teatro o para ir a reunirnos a hacer un asado, ¿no? Entonces como que teníamos eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tiempo, ¿sí? Pues cuando yo ya tengo demasiado tiempo sin estar trabajando, pero mis ex compañeros pues siguen trabajando, pues yo ya no puedo compartir con ellos pues porque ellos están trabajando. Yo no estoy trabajando, ¿ven? Entonces, cuando hablamos de ese tiempo que se extiende mucho más, pues entonces los resultados a nivel emocional son mucho más negativos. Además de que digamos que cuando yo estoy trabajando, de pronto la empresa donde yo trabajaba me mantenía capacitando. Entonces yo mantenía actualizándome. O sea, la actualización a nivel laboral, en temáticas laborales, pueden ser en habilidades técnicas o en habilidades blandas, pues es importantísimo para mi hoja de vida, ¿sí? Entonces ahí yo estoy
recibiendo unos privilegios que la empresa me da. Pero como yo ya no estoy trabajando, pues ya no tengo cómo recibir esa capacitación. Si yo quiero capacitarme, pues tengo que sacar de mi bolsillo, ¿sí? De aquí también este manejo de la capacitación personal, la capacitación laboral, también afecta muchísimo. Ahora, lo asociamos también, esta parte de la capacitación, con el tiempo, porque a mayor parte del tiempo sin estar trabajando, si yo no estoy trabajando, pues entonces acá lo que se genera es que los ahorros que yo venía teniendo de mi liquidación y otras cosas que yo tenía por ahí, pues entonces se empiezan a agotar, ¿sí? Entonces, el tiempo es un factor importantísimo, es una variable importantísima para determinar el impacto psicológico. A mayor parte del tiempo, mayor conflicto familiar, ¿sí? Porque se empiezan a agregar esas consecuencias psicológicas en la familia, porque lleva mucho tiempo en la casa, entonces se empieza a deteriorar emocionalmente la persona que no está trabajando, ¿sí? Empieza a ser supremamente irascible y entonces no se lo aguanta absolutamente nadie. Entonces, aquí hay una condición bastante clara, y es de que cuando yo estaba trabajando, yo me levantaba temprano, tenía mi rutina, me organizaba, me desayunaba y salía tipo 6 de la mañana o 5:30, pero salía para trabajar. Entonces acá lo que yo hacía todos los días, y esa era mi rutina, mi diario vivir, entonces pues, yo me iba y regresaba por la noche a la casa, tarde-noche, ¿no? Entonces, eso implicaba una rutina, entonces, ese era mi diario vivir cuando yo estaba trabajando, entonces yo tenía que levantarme a cierta hora y listo, ya regresaba por la tarde, por la noche, cansado a descansar, ¿no? Entonces, cuando el tiempo que yo llevo sin trabajo, entonces empiezo yo, el hombre o la mujer empieza a generar cierto tipo de incomodidad con la gente que está viviendo ahí. Porque yo antes me iba para el trabajo, entonces la gente se quedaba ahí y manejaban sus cosas. Pero ahora conmigo ahí al lado también generan problemas. Por eso yo, y repito, que cuando son los primeros días, pues sí, chévere, porque yo comparto y me arruncho con mi pareja, hacemos otras cosas, pero eso es como lo que recuperamos, pero eso de hacerlo durante 5, 6, 7, 10 meses, pues ya como que pierde como el gusto. Se pierde esa sensación bonita cuando recién yo quedé sin trabajo o cuando yo estaba en vacaciones. Entonces, por mi falta de trabajo, ¿cierto? Por el tiempo que yo llevo sin trabajo, entonces yo ya me convierto en una carga. ¿Por qué? Pues porque me vuelvo cositero, me vuelvo y le digo a mi esposa o a mis hijos, oiga, pero usted ¿por qué tiene el volumen a todo dar? Bájale el volumen. O usted ¿por qué camina descalzo? O usted ¿por qué tal cosa deja en el baño tal cosa? Entonces ya empieza a generarse un impacto en esa convivencia. Entonces ya la gente, la mamá, los hijos, entre ellos hablan, ay, ¿cuándo será que este señor le sale nuevamente trabajo? Porque está insoportable, por no decir otra palabra, ¿no? Pero está totalmente harto con vivir con él, ¿sí? Entonces, la irascibilidad se incrementa, los conflictos familiares y de pareja se incrementan, y a mayor parte del tiempo, o a mayor tiempo, pues más deterioro psicológico. Entonces, tenemos problemas para conciliar el sueño. Mi libido sexual o la libido sexual se pierde también, pues porque estamos totalmente como perros y gatos, y ya de pronto ya no es esa sensación tan bonita que teníamos cuando estábamos en vacaciones o cuando estaba yo recién desempleado, ¿sí? Porque eran cosas novedosas, pero ahora ya no. Entonces, todo eso lleva a que se deteriore aún mucho más la relación.
la relación se va a deteriorar inclusive en el aspecto sexual, ¿sí? Porque hay un choque entre la pareja, entre ellos dos, pero también porque se pierde esa libido sexual. Es decir, ya no hay agrado, ¿sí? O sea, ya hay una actitud displicente, ya hay una actitud totalmente fría, ¿sí? Inclusive, hasta pronto se puede presentar entonces o puede empezar a presentarse una disfunción sexual como la no erección. ¿Ven? Entonces, precisamente por todo eso, o por el contrario, de pronto está supremamente activo sexualmente, pero como ahora tiene todo el tiempo y como llega, pues, como les digo, todo en exceso o en déficit tiende a ser negativo, pues entonces ya la persona también se genera como aspectos como muy fuertes en esa relación familiar. Y las relaciones con los hijos también, ¿no? Porque como les digo, pues a mayor tiempo, pues entonces el papá o la mamá están ahí, entonces están cuestionando que por qué hacen eso, que por qué hacen lo otro, y eso pues termina afectando. Entonces fíjense, estamos hablando acá de la edad, ¿sí? Estamos hablando del género, cómo afecta al hombre o a la mujer, este impacto psicológico del desempleo, cómo se genera ese deterioro psicológico. Estamos hablando del tiempo, decíamos ahorita, de que a menor tiempo, menos impacto. A mayor tiempo, ¿sí? Mucho más impacto, ¿sí? Bueno, les decía que cuando yo tenía mis ingresos, mis ahorros, pues yo podía pagar una capacitación, un congreso, el que sea, para mantenerme actualizado, pero resulta que ahora ya no puedo, porque ahora ya no tengo ese ingreso económico mensualmente, ¿sí? Entonces hay personas que se acostumbran o que se acostumbraron y que tenían unos salarios supremamente elevados, que vivían en estrato 6, ¿sí? Porque recibían una gran cantidad de dinero y por cuestiones de que la empresa quebró o está reduciendo o reducen personal o hacen fusiones, pues sacaron a mucha gente y entre ellos yo. Entonces, pues lógicamente esto lleva a que haya esa preocupación porque ya no estoy recibiendo esa parte salarial, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues realmente el hecho de que ya no tenga yo ese ingreso, pues ya no me permite a mí ahorrar, ¿sí? Entonces ese ahorro que yo tenía, como ya llevo 1 año, 2 años sin trabajo, pues ya no. Yo estoy mirando a ver en qué me ocupo. Mira lo que decía la psicóloga ahorita en el video, cómo en este tiempo precisamente, cómo la pandemia ha generado una gran cantidad de personas empresas que han tenido que cerrarlas porque no hay cómo sostenerla económicamente. Entonces han tenido que cerrar. Entonces eso lleva a que las personas tengan dificultades económicas, que no puedan mantener en el estudio a sus hijos, que no puedan mantener en su capacitación, o si están haciendo alguna otra carrera o alguna especialización, no lo puedan terminar, que tengan ciertos tipos de privilegios, tienen que reducirlos, porque antes yo ganaba, digo yo, 11 millones de pesos, ahora estoy ganando 1.800.000. ¿Sí? Entonces me toca cambiar y me toca adaptarme, ¿sí? Si es que estoy trabajando, ¿no? Si es que me salió algún trabajo, pero antes ganaba todo ese dinero, ahora estoy ganando 1.700.000. Entonces ya pasé de vivir en un estrato 6, ahora estoy viviendo en un estrato de clase media, ¿sí? Y ya todos esos privilegios que yo tenía de estar viajando cada mes para Cancún, para Aruba, para San Andrés, ahora ya no lo hago. Pues precisamente porque significativamente se ha dejado de percibir esos ingresos económicos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al tiempo. La otra variable que me parece importante tener en cuenta es como las actividades alternas, ¿sí? Aquí tiene que ver muchísimo con lo que yo hacía aparte de mi trabajo, de mi sitio de trabajo. Hay personas que se dedican a su trabajo
de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sus 8 horas laborales. Entonces, aquí la persona, pues, como que sabía que tenía ese horario que cumplir y listo, ¿sí? Pero de pronto esta persona también tenía, pues, como un negocio familiar, o había colocado una miscelánea, o tenía un parqueadero, o tenía un café internet, o tiene un café internet, o tiene un supermercado, bueno, no sé, tiene algún ingreso adicional. Entonces, cuando nosotros hablamos del impacto psicológico del desempleo, hay que tener en cuenta las actividades alternas, ¿sí? Aquí en las actividades alternas, pues se asocia o lo voy a asociar con respecto al género, ¿sí? ¿A quién le impacta más? Si al hombre o a la mujer, lo hablábamos nosotros en clase, de que impactaba pues mucho más al hombre. ¿Pero por qué? Pues porque resulta de que, y lo hablábamos también, de que las mujeres pues cuando salen de trabajar llegan a la casa y siguen trabajando, ¿sí? Entonces como que llegan y cogen la ropa y la llevan a la lavadora, ponen a funcionar la lavadora, mientras tanto va preparando el almuerzo, mira de qué manera, si los pequeños si los niños son pequeños, entonces cómo les orientan las tareas. Es decir, llegó de trabajar para dedicarse al quehacer doméstico, ¿sí? Entonces como que esa parte, como que, pues, como que las tienen supremamente activas. Llegan cansadas, pero siguen trabajando en la casa en esas actividades, ¿sí? Si por casualidad la mujer se queda sin trabajo, creo yo que seguiría haciendo exactamente lo mismo. Entonces ese impacto del desempleo en ellas no les va a afectar tanto, ¿sí? Ese deterioro psicológico no va a ser tan fuerte, precisamente porque en la medida que están ocupadas, el deterioro psicológico no va a ser tan fuerte, ¿sí? Eh, Porque pues ya saben lo que tienen que hacer, cómo lo hacen, cómo están distribuyendo su tiempo, ¿sí? Y lo manejan. Y pues eso, digamos, lo que es muy característico en nuestra sociedad colombiana. Pero en cambio, si hablamos nosotros de que el hombre no tiene si no tiene una actividad alterna, que es la variable en cuestión de este momento, si no tiene una actividad alterna, pues entonces se reduce el bienestar y se incrementa pues la tensión en él, ¿sí? Porque el hombre cuando llega al trabajo, se ocupa simplemente de conseguir el control remoto y manejarlo, ¿sí? Entonces eso lleva a que la persona o que entendamos esas diferencias individuales entre el hombre y la mujer con respecto a las actividades alternas, a no ser que el señor de la casa tenga un negocio ahí mismo en la casa y que llegue y empiece a atender y toda esa cuestión. Entonces, a la medida que tenga esa oportunidad de trabajar en algo diferente, pues de pronto el impacto psicológico no va a ser tan fuerte. El impacto del desempleo no va a ser tan fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque realmente eso lleva a que la persona se ocupe. Entonces se va a poner de pronto a surtir mejor el almacén, a arreglarle algunas cosas que estaban dañadas, a echarle una pintada al local, ¿sí? A estar más pendiente, ¿no? Entonces como que con esa determinación de estar activo, de estar motivado, realmente la persona, pues, como que va a estar, pues, bien desestresado, ¿no? En cambio, si el hombre, pues, no tiene absolutamente nada más que hacer y perdió el trabajo, entonces ahí es cuando yo les estaba comentando del impacto a nivel de la relación familiar y a nivel del deterioro psicológico y de la libido sexual, pues porque realmente no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces ya se convierte, como les decía, en una persona que tiene pues como esas dificultades para la convivencia en la casa, ¿sí? Entonces, realmente acá como el concepto de lo que es la mujer, con los diferentes roles que ella desempeña,
con respecto a lo que es el hombre, pues digamos que marca un poco la diferencia. Pero hoy día, pues como que no es tan marcado eso, ¿no? Hoy día, pues ya las cosas han cambiado, pues porque la mujer y el hombre tienen como la posibilidad de asumir, pues como esas labores del hogar, sobre todo el hombre, ¿sí? Que le ha tocado, ¿sí? De hecho, hoy día se ven muchos padres, cabeza de familia, padres solteros, en donde ellos son los que asumen la labor de la mamá, porque la mamá los abandonó. Eso, digamos que eso no era como tan notorio, ahora es muy seguido, ¿sí? Ahora muy seguido que sea el padre que tiene que estar pendiente de sus hijas o de sus hijos, ¿no? Pero en este caso, lo que plantea aquí, en este ejercicio de estas variables del impacto psicológico, pues acá debemos entender de que hoy día los hombres tienen esa oportunidad de meterse a la cocina, de hacer labores de hogar, de ocuparse en eso, ¿no? De hecho, en algunos países europeos, y creo que aquí ya en Colombia de pronto lo están implementando, que lo que hacen es, en los últimos años del bachillerato, empezar a generar como una serie de electivas en donde se les va a enseñar a los señores, a los muchachos, a los adolescentes, a que tengan labores del hogar. O sea, miremos a ver cómo es que se cose un botón, cómo es que se plancha, bueno, todo ese tipo de actividades que antes no se veían, ¿no? Que antes realmente no eran viables, por aquello de que pues, la sociedad marca un camino de influencia sobre el género femenino y que permitía que el hombre tuviera unas condiciones mucho más diferentes, ¿no? Pues entonces, esa construcción de la identidad femenina está muy ligada a lo que es lo que permite la sociedad en el caso de la mujer. Lo que se espera, y esto lo hablábamos nosotros en clase de los estereotipos sociales, de que lo que esperamos nosotros de la mujer, qué es lo que esperamos nosotros y qué es lo que esperamos del hombre, ¿no? Entonces, hay que desempeñar una serie de roles, ¿sí? Una serie de actividades que están ligadas a la mujer y al hombre, de una manera, pues como separada, ¿no? Pero resulta que ahora ya es muy diferente eso. Ya ahorita se han encontrado que el hombre ya asume otra alternativa, ya asume otro compromiso, ya acepta ciertos compromisos que estaban únicamente establecidos para la mujer, ¿sí? Ahora ya, como les digo yo, tenemos esa posibilidad de darle esa relevancia a las labores que únicamente se le dejaban a las mujeres, ¿sí? Pero digamos que la sociedad misma, las mismas mujeres, y también lo hablábamos en algún momento, de que ellas son las que se encargan de mantener como ese machismo, ¿no? De permitir, y lo veíamos nosotros cuando hablábamos de que a una niña que se le regala y a un muchacho, a un niño que se le regala. Entonces, como que en esa identidad social, en ese vínculo social, pues está ligado a este tema de las actividades alternas. Pero en la medida que las personas tengan actividades alternas, el impacto psicológico va a ser menos negativo. Ese deterioro no va a ser como tan fuerte, ¿sí? Entonces, sí, sé que me sacaron de mi trabajo, pero bueno, voy a dedicarme a mi local, a mi negocio, lo voy a surtir, lo voy a atender muy bien, vamos a admirarnos mucho más y vamos a mirar a ver cómo nos va y de pronto si colocamos una sucursal, entonces eso hace que se involucren las partes pertenecientes a la familia, es decir, el esposo y la esposa, para que se pueda generar pues como ese compromiso de lo que es cómo sacar adelante pues, sus procesos, sus proyectos, ¿no? ¿Sí? De hecho, y ya para mirar un poco la última variable que me parece muy interesante y es que tengamos que mirar un poco las personas a cargo
que, que, que van a determinar cómo va a ser mi bienestar psicológico, si deteriorado o por el contrario voy a estar tranquilo, ¿sí? Y estas personas a cargo, pues también va a depender un poco también de la edad, ¿no? Porque, como lo decía al inicio, pues de que la edad es ese factor en donde, pues si yo soy un adulto joven, un adolescente, pues no me va a impactar muchísimo, ¿no? Porque no tengo personas a cargo, porque no hay nadie que yo tenga que estar pensando en que tengo que pagar las mensualidades de los colegios o el pago del apartamento, de los servicios, ¿no? De pronto yo ayudo con el gas, ¿no? Sí, de pronto me hacen de que yo ayude con el gas, entonces pues como que ese es mi gran compromiso y esa es mi única obligación. Entonces, como les decía, pues no tengo personas a cargo y aparte de eso, pues tengo una edad supremamente joven, ¿sí? Hay personas que aún siendo jóvenes y que tienen personas a cargo, pues, ¿qué es lo que normalmente se ve ahora en lo social? Cuando nuestros hijos, por casualidad, embarazan a la novia, pues entonces no es como antes que si prácticamente se obligaba a casar y que le colocaban la escopeta en la espalda, el revólver en la espalda y los llevan a ellos dos a casarse en la iglesia. Digamos que eso ya no es, o sea, eso ya no es así, ¿sí? Ya no es así. Ahora lo que hacen es de que resulta que la señorita quedó en embarazo, pues entonces, sí, pues lógicamente genera un impacto y molestia a los padres, pero pues asumen que si hay una boca más por alimentar, pues se hace, no le veo el problema. Entonces la acogen en su seno y a los jóvenes, a la niña que tiene embarazo, entonces ya empiezan a generarse conflictos entre ellos, en estos dos adolescentes, en donde pues, los familiares del muchacho le dicen, pues no, usted no tiene que estar así como si usted no quiere convivir con ella, pues simplemente usted mira cuando le pasa algo, o cuando va y lo visita, o la visita a su hija, a su hijo, ¿sí? Pero usted no se me va acá a la casa, le dicen los papás, ¿sí? O la niña a la que queda en embarazo, pues también la acogen y le brindan toda una serie de apoyo, pues de que pues no sé qué tan bueno o qué tan malo sea en este caso, pero es como el vínculo social o la cultura misma que hace que tengamos esos tipos de comportamiento de apoyar al más cercano, ¿sí? Esa conducta como altruista. Vamos a ayudar a los nuestros, lógicamente. Entonces, aquí, con estas personas a cargo, pues entonces, pues también como que me alivian un poco la carga y pues bueno, yo me siento tranquilo porque estoy viviendo en la casa de mi mamá, estoy viviendo con mis padres, estoy viviendo con mis hermanos y todo el mundo me apoya, todo el mundo me cuida y velan por mi bebé, por mi hija, por mi hijo. Mi mamá lo cuida mientras yo me voy a estudiar, porque sigo estudiando, entonces, pues bueno, ahí no tengo ningún tipo de problema porque me siento apoyado. Entonces, pues, esta situación, pues realmente, pues, ese desempleo de los muchachos, esas personas a cargo, pues no le impactan. Imagínense ustedes una persona que sí ya tenga un núcleo familiar totalmente establecido y que es un trabajo, ¿ven? En donde todo el mundo dependía del ingreso del papá o de la esposa o de la señora, pues entonces ahí es el impacto sí es mucho más grande, porque ya hay unas personas a cargo a las cuales yo deba responder. De pronto yo no tengo hijos, pero porque tengo que estar pendiente de mis padres, que ya son bien abuelitos. ¿Ven? Entonces, las personas a cargo van a influir, van a incrementar o van a deteriorar el bienestar familiar, ¿no? Pero yo cómo asumo o con quién asumo este apoyo de las personas a cargo.
aquí hay algo muy importante y es el número de familiares que hay en el contexto donde yo vivo, ¿sí? O mis hermanos o mis tíos, ¿no? Cuando el núcleo familiar es papá, mamá e hijo, ¿sí? Pues entonces ahí, cuando pasan este tipo de circunstancias tan negativas, en donde no tengo el apoyo de nadie más, pues el impacto es mucho más fuerte, porque depende de mí, ¿sí? Si yo tengo que apoyar a mi hermana o a mi mamá, porque no tengo más hermanos, ¿sí? A diferencia de familias numerosas, en donde tienen 7 hermanos, en donde tienen 8 hermanos, en donde todo el mundo se puede apoyar. Entonces, ese tema de las personas a cargo tiene que ver mucho con eso. Si yo estoy prácticamente solo y tengo personas a cargo y no estoy trabajando, pues imagínense ustedes cómo va a ser ese impacto psicológico. Realmente eso lleva a que me angustie estar demasiado tiempo sin trabajo, que se deteriore mi componente emocional, mi componente psicológico se altere porque no tenemos cómo sostener a la familia, ¿sí? Y eso lo vemos todos los días cuando vamos por la calle, la gente pidiendo limosnas, los inmigrantes venezolanos que viven en esta situación tan fuerte, ¿sí? Que se suben a los buses, al Transmilenio, al CIP, y cuentan todas sus historias, ¿sí? Lo cierto es de que pues aquí también pues han buscado una manera de sobrevivir recibiendo pues la caridad de los demás, ¿sí? Pero pues hay algunas personas que teniendo la salud, teniendo pues todas las cosas a favor, con ese bienestar psicológico, con un bienestar físico en cuanto a una salud envidiable, se acostumbran a eso, ¿no? Entonces fíjense cómo nuestra condición de salud mental va a estar mucho más ligada a esto, a cómo nosotros, teniendo en cuenta estas variables que yo les acabo de mencionar, de la edad, del género, de las actividades alternas de las personas a cargo y del tiempo, cómo vamos a entender un poco qué tanto me está afectando o a qué nivel o a qué magnitud me está afectando para mí, cómo es ese deterioro psicológico si es que se presenta, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo pues como esa parte de la predicción del impacto emocional cuando hablamos nosotros del desempleo. Bien, muchachos, quiero escucharlos a ustedes ahorita, sus comentarios con respecto al tema que yo les estaba comentando ahorita. Entonces, bueno, díganme sus opiniones, díganme sus argumentos, díganme por favor ustedes qué opinan, qué dicen. Por favor, levanten la mano, así como Cindy lo está haciendo, por favor. Cindy, te escuchamos. Profe, tengo una pregunta, pues no sé si se pueda comparar o de alguna forma definir, pero ¿qué afectaría más psicológicamente? ¿Estar sin desempleo o estar trabajando en algo que realmente no me gusta y que es por obligación? ¿Ustedes qué creen? A la pregunta que Cindy nos hace, ¿ustedes qué piensan? Yo estoy trabajando, pero no me siento agrado, no me siento motivado. O estoy sin trabajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué impacta más? Depende. Depende porque sí. Perdóname, Laura. Nicolás, levantemos la mano, por favor. Gracias, Laura. Nicolás, ¿qué quieres opinar al respecto? Yo digo que afecta de igual manera. Biológicamente y históricamente el ser humano se estresa por si tiene trabajo o no tiene trabajo. Entonces, así tenga o no tenga, es un estrés y más, o sea, sería un plus, digamos, si trabaja en algo que no le gusta, pues igual lo va a desmotivar, su trabajo no va a ser tan bueno, al igual que su proyecto de vida, ¿no? Y si no tiene trabajo, entonces igual lo estresa porque pues no tiene con qué comer, con qué pagar el techo, los servicios, deudas. Entonces yo creo que de igual manera. Ok, Nicolás. Okay. Cuando su merced habla del plus, seguramente se refiere su merced a un plus negativo, ¿no? El hecho de estar trabajando en un ambiente supremamente tenso, horrible,
molesto, que no me gusta, pues tiende a ser negativo, ¿no? Te doy la palabra a Zaret y luego, Laurita, ¿tú vas a hablar al fin o ya no? Laura Beltrán. ¿Sí? Sí, profe, señor, ya la levanto, es que estaba esperando. Ah, bueno, entonces permítame, vamos a darle la palabra a Laura Beltrán y luego seguimos contigo, Zaret, y luego Nidia, ¿te parece? Sí, señor, claro. Listo, gracias. Laura, te escuchamos. Pues, profe, yo creo que depende, porque si, digamos, yo tengo, digamos, pongo ejemplo de tener un bebé, un hijo. Yo creo que tiene mucha más carga mental el no tener trabajo al estar en algo que a uno no le gusta, porque de cierta manera el bebé se convierte en una motivación para que ese trabajo que no le gusta a uno, pues sea un poco más fácil de lidiar. Pero si yo no tengo ninguna responsabilidad, yo creo que la carga mental de estar en algo que a uno no le gusta simplemente porque necesita trabajar, la verdad es que es mucho más grande. Entonces eso siempre depende como de las responsabilidades que uno tenga, pienso yo. Ok, gracias, Laura. Zaret. Profe, igual pienso que es relativo. Depende de la personalidad del que queda desempleado o del que tiene un trabajo que no disfruta. Conjugado esto a lo que habla Laura, también influye mucho las prioridades en el aspecto de si estoy desempleado, pero tengo la gran responsabilidad de unos hijos por alimentar y de unos gastos por cumplir, en fin, en cierta forma, podríamos desarrollar una parte similar como a una resiliencia o adaptación para como sacar argumentos internos que le ayuden a soportar ese trabajo no muy agradable, pero que le da la tranquilidad de tener una familia con los gastos básicos más o menos cubiertos, porque la angustia de ver sufrir sus personas a cargo y de estar con demandas y con problemas sociales por causa de no poder cumplir los pagos que se comprometió, eso es mejor dicho, en mi caso, yo preferiría lo segundo, estar a disgusto que yo misma le voy a sacar elementos de atractivo, así sea con otras actividades alternas, en fin, que me distensionen mi disgusto y no tener esa presión continua de qué voy a hacer porque los hijos me lo sacaron de donde estaban los jardines o los colegios o, bueno, cualquier cosa que tuvieran y la alimentación falta y los servicios me los cortan y todo. Yo preferiría, en mi caso, soportar la situación del desagrado con mi trabajo y estaría era como preparándome para buscar otra mejor oportunidad y cambiarla. Ok, gracias, Zaret. Nidia, ¿qué quieres comentar? Bueno, la pregunta que nos hace Cindy Paola es, ¿qué tiene más afectación psicológica? En lo personal, la afectación psicológica está más en hacer lo que no quieres. Porque es que si tú no estás a gusto, estás frente a una presión interna. Y eso te deteriora no solo psicológicamente, sino también somatizas. Entonces, pienso que lo prudente sería, si necesitas el trabajo porque te toca, entonces lo mantienes, pero a un punto que puedas ir buscando en lo que te sientes bien. Oportunidades de trabajo hay, y en lo que a uno le gusta hay. Y si no, es posible que cuando uno quiere desarrollarse en lo que a uno le gusta, es posible ser uno independiente, crear una variante, una idea en la que uno puede desarrollarse y sentirse cómodo como uno se siente bien y poder ganar dinero como uno se siente bien. Entonces, pues, por eso digo, por la necesidad,
podrías de pronto, o podría la persona mantener, digamos, el trabajo, pero ir buscando una variante para poder sentirse cómodo, porque realmente la afectación psicológica cuando uno no quiere hacer algo es muy fuerte. Llámese trabajo, llámese relación familiar, llámese, bueno, tener que asumir cosas que uno no quiere es súper desgastante y maltrata mucho. Ok, gracias. Y Cindy, ¿te ibas a comentar algo? Sí, profe, pues igual estoy como de acuerdo con Nidia. A la final esas motivaciones que encontramos, siento, pues pienso yo, las motivaciones que encontramos para hacer realmente lo que no nos gusta, que era lo que nos hablábamos anteriormente, se van a, en algún momento vamos a llegar a ese tope en que hasta vamos a ver la parte negativa, como que decir, pues estoy haciendo las cosas por otra persona y no por mí. Entonces siento que todo se va a convertir en algo muchísimo peor. Entonces, pues no sé, siento que es muy difícil, pero pues realmente cargar con algo que a uno no le gusta es muy complejo. Mm. ¿Yo qué respondo? ¿Qué respondo con respecto a lo que ustedes están mencionando? Yo tengo que decir de que todos los contextos con los cuales yo estoy viviendo, teniendo en cuenta todas las variables que yo les mencioné, eso influiría en qué tanto tengo yo que aceptar y adaptarme a un trabajo que no me gusta, pero que me toca, ¿cierto? Yo creo que hoy día uno cuando dice que no, esta empresa yo no me la soporto, este ambiente laboral yo no me lo soporto, no me gusta lo que yo hago acá, como que uno se pone a pensar más de una vez si suelto este trabajo sin yo tener algo ya fijo, sin yo tener algo ya estable. Entonces, no me puedo dar ese lujo de que simplemente desista de trabajar precisamente por las personas a cargo que yo tengo, precisamente por mis aspectos económicos y mis compromisos económicos que yo tengo, ¿sí? Todos esos factores que yo les había comentado anteriormente y mi edad, ¿sí? Porque si yo soy tan joven, de pronto pues puedo tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, la persona que tiene unas condiciones, teniendo en cuenta estas variables que yo les mencioné anteriormente, esta persona pues va a tener que mirar cómo se adapta y cómo hace que su ambiente laboral sea lo más llevadero posible, ¿sí? No me gusta lo que hago, pero es que resulta que yo muy juiciosamente recibo de la empresa donde no me gusta, recibo mi mensualidad o quincenalmente y con eso yo puedo subsistir con los míos. Entonces, creo yo que es más la adaptación a un ambiente y a un contexto laboral que no me gusta por estas condiciones, estas variables que yo les mencioné anteriormente, que influyen en que yo tenga que asumirlo, ¿sí? Yo estoy seguro de que si yo suelto, es decir, yo voy a soltar esta empresa que la detesto, a mis jefes, a mis compañeros, a lo que yo hago, detesto todo eso, pero yo lo voy a soltar cuando yo ya firmé contrato en la otra empresa. Y ahí sí, chao al amigo, no tengo nada más que hacer acá. Pero si yo no tengo nada serio, por lo menos yo estoy garantizando un subsistir para los míos, ¿sí? No me puedo poner yo, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, la colombiana, en donde el nivel de desempleo es enorme, ponerme yo de héroe y de digno, y que me pase el tiempo y que no tengo trabajo porque tengo mucha edad, por eso esas variables son supremamente interesantes para poder entender el impacto psicológico y social, ¿sí? Entonces yo no me puedo poner de digno y de héroe y resulta que ya llevo 8 meses sin trabajar y mi gente aguantando hambre, ¿sí? Pues si ya tengo yo otra alternativa de que, como la hablaba también, de las actividades alternas, pues eso ya es otro cuento, ¿no? Pues porque ya tengo yo ya establecido y organizado, ¿sí? Cuando uno habla de las personas que van a salir pensionadas,
las personas pensionadas tienen una característica y es de que tienen que adaptarse a su nuevo estilo de vida. ¿Sí? O sea, estamos hablando de pensionados. Ya no están trabajando, pero sí trabajaron durante toda una vida. ¿Sí? Y ahora se despiertan, se levantan, se desayunan y quedan desprogramados. No tienen nada más que hacer. Entonces, eso también tendría un impacto fuerte. Pero, pues, ya es cuestión de cada persona de cómo va a tener la oportunidad de ocupar su tiempo. ¿Qué negocio voy a colocar? ¿No? A mí, ¿qué me gusta hacer? A mí me gusta hacer buñuelos, a mí me gusta hacer empanadas, ¿no? Hago arepas, entonces las voy a vender. ¿Qué tan viable es eso? ¿No? Pero son dos cosas totalmente diferentes. El pensionado tiene que generar, digámoslo así, es como una especie de duelo, ¿no? Porque ya no estoy trabajando. Pues normalmente uno escucha a la gente, ay, ya me queda un mes y salgo pensionado, ya me quedan 15 días, qué alegría, ya no tengo que madrugar. Bueno, eso es dependiendo de las experiencias laborales que yo esté viviendo. Pero entonces yo lo veo por ese lado, de que dependiendo de esas variables adicionales, voy a tener la posibilidad de soltar un trabajo o no lo voy a soltar. Porque así no me sienta bien, pues con esto tengo como llevar un sustento a la casa, hacer mercado, pagar servicios, y por eso digo, las personas a cargo. ¿Y qué personas de las que conviven conmigo también aportan y apoyan el aspecto económico del hogar? ¿Sí? Porque no es solamente uno que tenga que asumir, o sea, si yo tengo mi esposa, yo esperaría que mi esposa también apoye todo el aspecto económico, ¿sí? Yo no sé cómo hacían los señores antes, unos 40 años atrás, de que no permitían de que la mujer trabajara. No, no, mija, quédese cuidando los hijos y yo me encargo de todo, ¿sí? Y antes las familias eran supremamente más grandes, tenían de 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Y vivían en casas grandototas, en 4, 5 habitaciones, ¿no? Eran familias universales, vivían los tíos, los abuelos, los primos, todos, ¿sí? ¿Ven? Pero ahora ustedes se dan cuenta de que las casas, inclusive las constructoras, construyen casas de muñecas, ¿no? Supremamente pequeñas, supremamente que tienen máximo 3 habitaciones, y eso si tienen 3 habitaciones, eso es un potrero, eso son grandísimas, ¿no? Ahora son apartamentos, perdón, supremamente mucho más pequeños, de 1 o 2 habitaciones, porque antes se vivía en esa familia universal, ahora no, ahora son o madre solterismo, o padre solterismo. Entonces, todos esos cambios a nivel social, a nivel de cómo nosotros percibimos nuestra sociedad, nos hace entender lo que estamos viviendo. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? Pues, obviamente, pues, cada uno tiene su análisis, cada uno tiene su validez y sus aportes, pues, son muy acertados, muy válidos, dependiendo como ustedes los estén analizando. Yo lo concluiría así, de que depende mucho de quién me está aportando, cómo me están ayudando, qué personas a cargo, a ver qué tan cierto es, porque pues yo sé que el estado emocional, el estrés, o sea, cuando hay un ambiente laboral que es tenso, un ambiente laboral que es supremamente aburridor, cuando yo tengo unas actividades supremamente, a ver, como aburridas, como que lo que tengo que hacer en el trabajo no es lo mío, porque pasa eso, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que yo tuve, docente ella, y ella era licenciada en español, y a ella le colocaron que manejara, pues creo que era matemáticas o álgebra, o alguna de estas asignaturas, pero ella no tenía ni idea de eso. Ella era licenciada en castellano, en lenguas, pues, en el español, toda esa cuestión, no tenía idea de la parte de las matemáticas. Entonces ella pues asumió ese compromiso, pero sabía que tenía unos vacíos, y los estudiantes mismos, que pues, a veces los colegios distritales son bastante fuertes, los compañeros, los estudiantes de los colegios distritales a veces son un poco como
como insensatos, un poco como atrevidos. No digo que todos, lógicamente, pero pues son bastante pasados. Lo digo por experiencia con respecto a mi profesión, de que todos los pacientes que me llegaban a mí contaban una serie de historias de que los estudiantes las maltrataban o los maltrataban, les pegaban, los escupían, bueno, un poco de cosas que ustedes no se pueden ni imaginar. Pero esto lleva a que esta profesora tuviese que asumir como eso, que no le tocaba, y eso fue pues un mal manejo de la directora y de la coordinadora del colegio, del instituto educativo distrital, ¿no? Entonces, la persona trató de afrontar eso y se preparaba, pero sabía que tenía esos vacíos y los estudiantes se reconocían esos vacíos y la cogían y la volvían trapero. O sea, la hacían unas encerronas con respecto al tema, el manejo de las matemáticas, y ella empezó a tener depresión, ansiedad, estrés, y me llegó al consultorio. Y me llegó al consultorio en unos niveles de estrés excesivos, porque ya los muchachos estaban siendo supremamente groseros y atarbanes y todo, o sea, una agresividad pues supremamente fuerte. Entonces ellos simplemente le hicieron la vida imposible. Entonces, cuando ella me comentó a mí toda esta cuestión de que ella era licenciada en castellano y la pusieron a trabajar una cosa que no es lo de ella, pues claro, uno bueno, trabajó pues obviamente la parte emocional, la parte psicológica, se remitió a medicina laboral para que ella comentara absolutamente todo eso que está pasando, lo que está viviendo, para que medicina laboral mandara a una persona para que indagara lo que estaba sucediendo, y nos dimos cuenta de que si es así, entonces se le mandó un comunicado al rector para que la cambiara de esas actividades, que ella en su hoja de vida era licenciada en castellano, no era licenciada en aritmética o en álgebra, no tenía ese manejo. Entonces, que el estado emocional, el estado depresivo y el estrés se han ido incrementando porque la presión de los estudiantes, la presión de los compañeros, porque también los compañeros le hicieron la vida imposible, le generaron una serie de respuestas emocionales muy negativas, como las que hablábamos al inicio, y eso que estaba trabajando, ¿no? Pero el trabajo era totalmente desastroso, ¿sí? Entonces, a ella la cambiaron de esa asignatura, pero ya el ambiente del colegio, de la institución educativa, era totalmente inadecuado. Entonces, le hacían el mal ambiente, ya la señalizaban, ya la rotulaban, o sea, el ambiente, empezando por los compañeros mismos de trabajo, y los directivos le hacían el ambiente. Ella seguía entonces con un ambiente supremamente negativo y con las mismas respuestas emocionales de depresión, de estrés, de irascibilidad, de sensibilidad. O sea, subía y bajaba en sus estados de ánimo y tenía problemas para dormir. Y bueno, o sea, cuando llegaban los viernes y que pues, el lunes era festivo, wow, ella descansaba muchísimo. Uy, qué rico, ya mañana no vengo, qué chévere. Pero cuando ya era o domingo para trabajar lunes o lunes para trabajar martes, es como si cogiese un abrigo pesado y lleno de púas, en donde el dolor era muy fuerte y el estrés era supremamente severo. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues porque ella pues, siguió asistiendo conmigo, porque ella estaba con psicología, estaba con psiquiatría y estaba con médico laboral. Pues entonces tocó solicitar que se le hiciera un cambio de ambiente de trabajo, es decir, que la trasladaran a otro colegio en donde se le hiciera seguimiento y la colocaran a trabajar en lo que ella realmente se había capacitado, que era licenciada en castellano. Entonces, ya después de eso, se logró el cambio y ella logró, inclusive ella perdió un poco su confianza, su autoconcepto, porque pues vivió una serie de cosas supremamente negativas. Entonces ya estaba perdiendo ella misma la credibilidad en sí misma, ¿no? Entonces tocó trabajarle eso para que se fuera generando una nueva expectativa de cómo
fueron sus años anteriores a todo este lío que presentó y cómo todo lo que tenía que trabajar y todo lo que podía hacer, todo lo que había logrado. Entonces ahí se generó pues un proceso de adaptación, un cambio importante, y empezó a trabajar, y uno ya después veía cómo iba evolucionando positivamente, y ya los niveles de estrés estaban muy bajos, ya los manejaba de una manera mucho más adecuada. Bien, se sentía ya muy bien, entonces pues se cerraba el caso precisamente porque ella, cuando ya iba más distante entre una consulta y la otra, ya no tenía que tomar medicamentos psiquiátricos. Recuerden que ella no conciliaba bien el sueño, entonces pues ya estaba evolucionando satisfactoriamente. Y ya después uno la encontraba ahí en el centro médico, asistiendo a otras citas médicas, medicina general, otras cosas ya normales, y bueno, se le veía un cambio en su semblante, una actitud mucho más de positivismo, de funcionalidad, de confianza. Entonces, sí es cierto que el ambiente influye negativamente, es cierto eso, pero teniendo en cuenta lo que hablábamos nosotros ahorita de las personas que tenemos alrededor y y dependen de nosotros, eso ya son otros aspectos allí importantes. Bien, ¿algún otro comentario? No sé si ¿qué se me hizo? Cindy, con respecto a la pregunta, ¿quedó clara para ti? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, señor, sí, totalmente claro. Okay. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, cuestionamiento, duda, reclamo, sugerencia? ¿Todo bien? Paola Bendaño, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Bien, ok. Por hoy bueno, Nidia, sí, te quiero escuchar. Dale, Nidia. Profe, hay una situación pues que para mí fue sorprendente en estos días, y fue que estuvimos indagando sobre el adulto mayor pues que trabaja, y me pareció muy curioso que estos adultos mayores son súper activos, mejor dicho, los únicos problemas que se le notan a ellos son como, pues físicos, el deterioro natural físico, pero psicológicamente yo los vi muy bien, anímicamente, incluso pues fue sorprendente esa alegría, esa forma de ver la vida tan productiva. Sí, claro. Aquí con respecto a los adultos mayores, hablando, digamos, de 55 años para arriba, como les decía, en otros países pues tienen la posibilidad de trabajar y entran a trabajar y son supremamente funcionales, son muy activos, son muy dinámicos, y no saben cómo, o sea, socialmente, digamos, las políticas de gobierno realmente velan por el bienestar del adulto mayor. ¿Por qué? Pues porque son personas dinámicas, activas, ¿sí? Pues no la van a colocar a que baje bultos de papa, no es eso, pero sí los van a colocar a que sean supremamente funcionales, y que el concepto que ellos tienen de sí mismos sea de funcionalidad, no que sean recostados ni que sean una carga para los demás, sino por el contrario, tienen una actividad y que la saben hacer muy bien y que son supremamente creativos. Eso es muy cierto, ¿no? Pero acá, digamos, nuestra sociedad lleva a que el adulto sea prácticamente reconocido como un estorbo, perdónenme la palabra, como una carga, y entonces lo que hacemos nosotros es como aislarlo, como dejarlo ahí en un rincón, como que ya no pensamos en él como una persona que nos dio muchísimo, sino que ya lo vemos como que a ver quién va a compartir ahora con él. O sea, es bastante complejo y negativo eso. Pero en cambio, como les digo, pues en estos países, por ejemplo, Estados Unidos, uno encuentra en los almacenes de cadena personas de 60 años o más atendiendo cajas, atendiendo muy bien allá, y usted los ve muy bien, muy dinámicos, muy chéveres. Y bueno, eso es importantísimo, ¿sí?
El otro lado, pues, el reverso de la moneda es de que muchas veces las personas que llevan trabajando tanto tiempo en lo mismo, que son pues esos abuelitos que prácticamente son intocables, que se tiene que hacer todo lo que ellos dicen, pues porque es la experiencia que ellos tienen, es lo que ellos han manejado durante toda la vida. Entonces muchas veces las empresas pues como que los tienen allí como que son los intocables, porque hacen parte de sus activos prácticamente o de sus pasivos, entonces los tienen allí, ¿sí? Pero son personas intocables, porque cuando se fundó la empresa, cuando se creó la empresa, ellos empezaron ahí. Entonces, pues son conceptos de lo que es la tercera edad, los años dorados de las personas, pero que pues en nuestro país no hay como esas políticas en donde realmente se pueda pensar en cómo apoyamos a nuestros abuelitos, a nuestros padres ya que están en la tercera edad, sino que los vemos como que, bueno, a ver qué, ¿no? De hecho, tengo pacientes en donde ellos son señoras y señores que ya son pensionadas o pensionados y ellos asumen sus actividades, inclusive viven solos o tienen voluntariados y hacen una gran cantidad de cosas y ellos cuentan, cuando van a consulta, ellos cuentan todas sus peripecias, todas sus aventuras, todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo cuentan con alegría porque tienen que contar, ¿sí? Cuando de pronto no tienen que contar, pues es cuando cambian esa actitud, su postura corporal, su mirada, sus esquemas de pensamiento, todo inclina a que se deteriore psicológicamente y eso con el paso del tiempo ya se convierte no solamente en ese proceso de envejecimiento normal, sino un deterioro cognitivo que lleva a las demencias, a la senectud como tal. Bueno, señoritas, nos veremos mañana juiciosamente allá en la clase. Voy a mencionar unas personas que no tienen su cámara activa, o sea, ya están aquí anotadas. Les voy a bajar la nota. Si a estos que yo tengo acá anotados los veo sin cámara, les sigo bajando nota. Si ustedes, por decir algo, sacaron 4, les bajo a 3.5, a 3, ¿sí? Porque pues ya se les ha dicho y muy injustamente pues mantienen su cámara apagada. Juliana Mesa, Valentina Rojas, Angie Vargas, Ivana Guzmán, Alejandro Rodríguez, Carolina Manrique, Laura Vázquez, Laura Vargas, Camila Castro, Juanita González, tú la prendes y la apagas, y Sandra Sánchez. Entonces, ojo, por favor, ya están acá anotados. Entonces, si yo los veo con sus cámaras inactivas, pues lo siento mucho porque ya están pues, totalmente advertidos. Me quedo con Nidia y con Zaret. Muchas gracias, señoritas y Nicolás, por sus aportes, muy importantes, muy válidos. Chao, Paola Vendaño, juiciosas. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Chao, profe. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Chao, Milo. Estoy bien. Chao, profe, gracias. ¿Y Chao, Milo. qué te iba a decir, profe? No, yo no, todo el tiempo no tengo la cámara apagada. Listo. Ahí está anotada. Ojo, simplemente manténgala activa, por favor. Porque ahí estás Bueno, anotada. Chao, señorita. Chao. bueno. Igual cuando se sale el computador y eso, le aviso por WhatsApp, bueno. Chao, chao. Gracias. Se pueden retirar Ivana, Juanita y Valentina. Chao, señoritas. Voy a retirarlas entonces. Señoritas, hola, hola. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo vas? bueno, entonces, permítame, yo quiero que miremos.
Dame un instante, por favor. Bueno, en la sesión 14 habla de la violencia social, la violencia familiar, una mirada desde la responsabilidad social. Entonces aquí habla de las raíces biológicas de la agresividad humana, los tipos de la agresión, la influencia de una cultura de agresividad, ¿no? Importantísimo eso. ¿Cómo se explica la conducta agresiva desde la psicología social? ¿Por qué terminamos nosotros agrediendo? A veces hay una agresión instrumental, hay una agresión hostil, entonces hay que mirar por qué nosotros terminamos agrediendo a los demás, ¿sí? Eso es bastante interesante. ¿Y qué factores hacen de que nosotros también agredamos, ¿no? Por ejemplo, los factores de la situación o los conglomerados. Entonces, acá, en el capítulo, no sé cuál quieran ustedes trabajar, si el libro de Barón o el libro de David Myers. En Barón está en el capítulo 11 y ahí está en la plataforma, y el de David Myers está en el capítulo 6, ¿sí? Si miramos nosotros el capítulo 11 de Barón, ¿sí? Robert Barón y Tom Byron, de Editorial Pearson, si miramos nosotros, acá, a ver, en el capítulo 11, permítanme, ya estoy abriendo acá esta parte. Bueno, aquí habla entonces de la agresión, causas y control, perspectivas teóricas sobre la agresión en búsqueda de las raíces de la violencia. Ahí están los factores biológicos, que es lo que yo quiero, las teorías del impulso, el motivo para dañar a otros, la psicología evolucionista que habla de la agresión, las teorías modernas de la agresión, ¿sí? Determinantes de la agresión humana a nivel social, personal y situacional, ¿sí? Bueno, aquí habla un poco de unos casos más en la vida real con respecto a la agresión en las relaciones a largo plazo, el bullying, la violencia en el lugar de trabajo, la prevención y el control de las agresiones, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que nos plantea Barón en su texto de psicología social, capítulo 11. Ahora, si miramos nosotros el libro de David Myers, vamos a mirar, a ver, miramos, está en el capítulo 6, aquí vamos a mirar con cuál nos quedamos. Acá. Bueno, agresión, está en el capítulo 6, habla de la definición, teoría sobre la agresión, es la agresión un comportamiento social aprendido, incidentes que generan la agresión, influencia de los medios de difusión, la televisión, ¿sí? Reducción de la agresión. Me parece que, digamos que, creo yo, estaría yo más convencido de que el texto de Barón es un poco más completo, ¿sí? Que este de David Myers, pero a Barón le falta algunos aspectos importantes que menciona aquí en su capítulo 6 David Myers. Entonces, me parece que podemos integrar un poco estos dos textos, incluyendo a lo que dice Barón, mirando un poco lo que nos aporta David Myers en el tema de la agresión. Entonces, sería muy importante. Un momentico, por favor. Un momentico. Disculpe, profe, Dígame. el texto de Barón, capítulo 11, ¿está en qué sesión? En la 14. La 14.
La ¿Y 14. en la misma 14 está lo de David Mayer o está en otra sesión? No, está ahí misma Ah, está perfecto. en la misma sesión 14, ahí Perfecto. está. Entonces, ahí Correcto. Sí, podríamos, Sarecita, ahí ya podríamos las mirar abrí. exactamente, ahí podríamos ver un poco el tema de la agresión, pero como les digo, creo yo que está más completo el texto de Barón, ¿sí? De Barón y se Sí, complementa con la parte mediática y lo aprendido de Mayer. de David Mayer, sí, correcto. Sí, sí, señor. Vale, ok. Entonces, si ustedes ven en el capítulo, hay un video que sería bueno que ustedes lo vieran, que es el fenómeno, bueno, hay otros videos realmente, que es el fenómeno de la agresión y la neurociencia de la agresión. Entonces, ¿para qué escojan alguno de estos dos y lo proyecten también? Bueno, para el jueves, por favor, ¿listo? Perfecto, sí, Yo señor. veré una exposición bien bonita, yo confío y sé que lo van a hacer supremamente bien. Listo, profe, ¿Listo? muchas Ok. gracias. A ustedes, que estén muy bien, señorita. Nos veremos entonces mañana. Sí, señor, Gracias, gracias. Chao. profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta Chao. luego, gracias. Chao, chao.